En la puerta de salida de la carpa de la alfombra roja, cruzar la calle donde ya se Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy José. Bienvenido a una revisión muy especial de Coleccionables en Acción, presentada por David4Coleccionables.com. Y digo que esta es una revisión muy especial porque después de más de 42 años de espera, por fin tengo en mis manos una figura del Grand Moff Tarkin en escala de 3/4 que embona perfectamente con nuestras figuras vintage de Star Wars. Y es que el personaje del Grand Moff Tarkin perfectamente pudo haber formado parte del Wave 1 de la colección de Star Wars en 1978 y haber formado parte de las primeras 12 figuras que salieron a la venta por parte de Kenner. Sin embargo, en su lugar, Kenner decidió incluir a la figura del Death Squad Commander. En toda la colección vintage de 1978 a 1985 estuvimos esperando que Kenner pusiera a la venta a la figura del Grand Moff Tarkin. Sin embargo, Kenner nunca la puso a la venta. Fue hasta el año de 1997 cuando Hasbro, ya dueña de Kenner, puso a la venta la primera figura del Grand Moff Tarkin en escala de 3/4. Incluso, en la burbuja de la figura viene una calcomanía en donde se menciona que es la primera vez que sale a la venta la figura del personaje del Grand Moff Tarkin en cualquier colección de Kenner de Star Wars de 3/4. Lo que significa que Hasbro perfectamente sabía que todos los coleccionistas y fans de Star Wars estábamos esperando esta figura desde 1977. El problema que tenía la figura de Tarkin de la colección de Power of the Force es que por el nuevo diseño de las figuras no embonaba perfectamente con las demás figuras de nuestra colección vintage de 1978 a 1985. Y embonaba más bien con el nuevo Darth Vader y el nuevo diseño de las figuras corpulentas de Power of the Force. Con el paso de los años salieron más figuras del Grand Moff Tarkin, hasta llegar a la colección de Vintage Collection de Hasbro, en donde tenemos una figura de Tarkin casi perfecta. Sin embargo, esta figura embona perfectamente con nuestro Darth Vader super articulado también de la colección Vintage de Star Wars. Y esta figura es tan perfecta, tan articulada y tan parecida al actor que tampoco embona con nuestras figuras vintage de 1978 a 1985. Y es hasta el año 2019 cuando Hasbro decide lanzar una nueva línea de figuras de Star Wars en escala de 3/4, conocida como figuras retro, en donde utiliza moldes similares a los que utilizó Kenner de 1977 a 1985 para crear los personajes más importantes de Star Wars. Y aunque esta figura nunca salió en esa época, Hasbro está realizando la figura de Tarkin como debió de haberla realizado Kenner en 1978. La figura de Tarkin es la primera figura de la colección retro que Hasbro pone a la venta que no estuvo disponible dentro de la colección original de Kenner de 1978 a 1985. Y para distinguir este hecho de las otras 6 figuras retro que sí formaron parte de la colección original, Hasbro decidió incluirlas solamente en el juego de mesa del escape de la Estrella de la Muerte. El empaque obviamente predomina para promocionar el juego de mesa del escape de la Estrella de la Muerte, y solamente en una pequeña ventana podemos apreciar la figura del personaje de Tarkin, pero no podemos ver el arte de la caja vintage de esta figura. Solamente en la parte de atrás del empaque aparece una fotografía de la caja del Grand Moff Tarkin y se nos indica que esta figura solamente se puede adquirir comprando este juego de mesa. El diseño de la caja también es muy al estilo vintage, con el logotipo de Star Wars como se utilizaba en los años 70. Incluso las fotografías de los principales personajes que forman parte de la colección de Star Wars es muy similar a la que utilizaba Kenner para las figuras de 12 pulgadas. En uno de los costados encontramos el logotipo típico de Star Wars que se utilizaba en esos años. El diseño en la parte de atrás viene solamente en blanco y negro.
igual el mismo logotipo en el otro de los costados. Y lo mismo sucede en la parte de arriba y en la parte de abajo de la caja. El juego de mesa es de 2 a 4 jugadores y la edad recomendada es de 8 años en adelante. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes van a comprar este set por la figura de Tarkin y no tanto por el juego de mesa. Sin embargo, para poder ver el arte de la caja de Tarkin, tenemos que sacarlo de la caja del juego de mesa. Y para abrirlo, tenemos que romper el plástico con el que viene envuelto este juego. Sé que a muchos de ustedes les va a doler hasta el alma tener que abrir este juego de mesa para poder acceder a la figura de Tarkin. Y no dudo que muchos prefieran dejarlo encerrado adentro de esta caja sin poder ver nunca cómo es el arte de la caja de Grand Moff Tarkin. Así viene el interior del juego de mesa. Seguimos sin apreciar el empaque de la caja de Tarkin. Y por fin ya tengo en mis manos la caja con la figura de Tarkin de la colección retro de Star Wars de 3/4 de Hasbro. El diseño que utilizó Hasbro para esta colección retro es muy parecido al que utilizó Kenner en los años 70s y 80s. Y para que se distingan perfectamente estas figuras de las originales, cada figura va a tener una etiqueta con el logotipo de la colección retro. Esta etiqueta se podría desprender con el riesgo de maltratar el diseño del empaque para tener una versión más limpia del empaque tal y como lo teníamos en los años 70s y 80s. Además, Hasbro decidió darle un acabado desgastado para distinguirlas de las figuras originales producidas por Kenner entre 1978 y 1985. Como podemos ver, las esquinas están diseñadas como si hubiera pasado el tiempo y el cartón se hubiera maltratado bastante. En la parte de atrás viene una fotografía con las otras 6 personajes que forman parte de esta colección, que son Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, Darth Vader y el Stormtrooper. Y viene también el clásico logotipo de la colección retro para que se distinguen perfectamente de las figuras originales producidas por Kenner y que forman parte de la conocida colección vintage de Star Wars. El grosor del cartón también es diferente al de la colección clásica de los años 70 y 80, por lo que con todos estos elementos es muy difícil que alguien pueda hacer pasar una de estas figuras como una figura original de 1978 a 1985. Además, ya trae en la parte de abajo los logotipos de Disney, de Hasbro y todas las advertencias de seguridad que exigen las normas hoy en día y que en los años 70s y 80s ninguna figura traía de esta forma. Incluso la edad recomendada viene en 3 idiomas y esta otra marca de advertencia por parte de Hasbro está sobrepuesta del clásico logotipo de Star Wars que se utilizaba por Kenner en la colección de 1978. Otra característica de estos empaques es que todas las figuras vienen ponchadas de fábrica, por lo que no existen las figuras sin ponchar que tantos dolores de cabeza les dan a los coleccionistas que quieren tener las figuras perfectas. Ahora voy a hacer el unboxing de esta figura. Voy a abrir mi primera figura vintage de la colección retro de Star Wars. Si la abrimos con cuidado, podemos rescatar el diseño del empaque para que no se maltrate tanto la figura. Aunque este tipo de figuras es muy difícil poderlas abrir sin maltratar tanto los empaques. Otra característica que distingue a estas figuras de las originales es que todas vienen en una burbuja interior
para que la figura esté en una posición fija y no se esté moviendo de un lado a otro como sucedía con la mayoría de las figuras originales. Aquí tengo ya en mis manos, afuera de su empaque, la figura vintage de el Grand Moff Tarkin de la colección retro de Star Wars con su arma de accesorio. Aquí tengo ya fuera de su empaque original a la figura de Grand Moff Tarkin y su accesorio. Voy a empezar con su blaster. Como podemos ver, es una réplica exacta de las figuras que utilizó Kenner entre los años 78 y 85 en las figuras. Podemos ver el detalle. Prácticamente podríamos decir que estoy agarrando un arma original de la colección de Kenner. La única diferencia es que tiene este pequeño número en esta parte. Se alcanza a ver que dice un número 7 y solamente por este número los expertos que coleccionamos figuras vintage y figuras modernas podremos darnos cuenta si se trata de un arma original de Kenner de 1978 a 1985 o un arma de la colección retro de Star Wars de Hasbro. Aquí en mi mano derecha tengo un arma original producida por Kenner, que comparada con el arma retro se ven a la vista iguales, tienen la misma calidad, el mismo acabado de detalle, el mismo color, el mismo peso. La única diferencia, como les comentaba, es ese pequeño numerito que viene en esta parte de aquí del arma. Una técnica que se utilizaba comúnmente para distinguir un arma original de un arma repro era echarla en un vaso de agua. El arma original de Kenner siempre iba a flotar y el arma repro se iba a hundir. Si echo el arma de Kenner de 1978 flota, pero si echo el arma de Hasbro del 2019 también flota. Aquí tengo en mis manos un arma repro, esta ya fue producida después de 1985 y si esta la echo en el vaso del agua se va a hundir, lo que nos indicaría que la prueba para ver si un arma es original seguiría funcionando con la prueba del vaso del agua. La única diferencia sería el numerito que viene en una de las partes del arma para distinguirla de las originales, pero al final del día esta también la podremos considerar original y seguramente muchos fans que tienen sus figuras vintage sin arma, esta sería una buena oportunidad de completarlas con armas originales, aunque fuera de la colección retro y no propiamente de la colección original de Kenner del 78 al 85. En cuanto a la figura puede sujetar perfectamente el arma con su mano derecha. Puedes moverla para arriba y para abajo sin que la tire. Esto es bueno porque luego hay algunas figuras, sobre todo las que salieron en los 70s y 80s por parte de Kenner, que no podían sujetar perfectamente su arma. Pero también, como sucede con esas figuras vintage, están diseñadas para solamente sostener su arma con una mano. Si intentamos colocarla con la mano izquierda, la va a tirar con mucha facilidad. Por lo que lo ideal siempre va a ser que Tarkin sujete su arma con la mano derecha. En cuanto a las articulaciones, como todas las figuras vintage realizadas por Kenner, solamente cuenta con 5 puntos de articulación. Puede mover la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha y puede dar toda la vuelta. El brazo derecho y el brazo izquierdo los puede levantar hacia adelante y hacia atrás, y también pueden girar completamente. Y las piernas las puede mover hacia adelante para que la figura quede perfectamente sentada, y hacia atrás solamente llegan hasta este tope. En cuanto al rostro, sí tiene cierto parecido con el actor que interpretó al Grand Moff Tarkin, que fue Peter Cushing, pero realmente lo que buscaba Hasbro es que solamente se pareciera el rostro, pero no fuera una copia exacta al rostro del actor,
ya que lo que se busca es que la figura realmente parezca parte de la colección vintage producida por Kenner entre 1978 y 1985, donde por la tecnología que se utilizaba en esos años para la realización de las figuras, solamente se moldeaban los rostros, pero no se sacaban copias digitales de los rostros como sucede hoy en día con las nuevas figuras. Si comparamos el rostro de la figura del Grand Moff Tarkin de la colección estilo vintage, podemos ver que este sí se parece más al actor Peter Cushing, pero la figura de la colección retro realmente sí nos da a entender que se trata del personaje de Tarkin. En cuanto al uniforme, viene prácticamente todo en color gris. Viene la insignia que utiliza Tarkin en la película en dos colores, en color azul y en color rojo. Aquí sí se ve que utilizaron una tecnología más moderna, porque si lo comparamos con la figura del Death Squad Commander que sacó Kenner a la venta en 1978 como una de las 12 primeras figuras de la colección de Star Wars, la insignia solamente era una raya azul y roja pintada directamente sobre el cuerpo del personaje. Y aquí sí se ve en la colección retro de Tarkin que está moldeada sobre la camisa, la insignia, y ya después sobre lo que está bordado se pintó de color azul y de color rojo. Por lo demás, sí mantuvo la esencia de la colección vintage, de ponerle los detalles, por ejemplo, de las plumas, pero de pintarlos con el mismo tono del plástico del resto del cuerpo, sin pintarlas de un color plateado para que distinguirlas y que quedaran mejor realizadas. Esto es, como digo, para darle un toque vintage, que la figura no sea perfecta, que tenga ciertos detalles que se pudieran mejorar, para que realmente se integre dentro de nuestra colección vintage y no se vea una figura moderna tratando de ser antigua. El cinturón también muy sencillo, pero como se utilizaba mucho en la colección vintage por parte de Kenner. Igual las botas y el pantalón muy sencillos, que realmente nos hacen creer que estamos teniendo en nuestras manos una figura vintage producida en los años 70 y 80 por Kenner. Finalmente, la forma más sencilla para ubicar que esta figura se trata de la colección retro es volteándola y viendo las leyendas que le pone Hasbro en las piernas, en la parte de atrás a la figura. Como podemos ver, dice LFL, Hasbro SA China, y en la otra pierna las letras C seguida de los números 001C, abajo E6172 y más abajo 90521. Con esto nos damos perfectamente cuenta que es una figura realizada por Hasbro, y ya con eso sabemos que no se trata de una figura original de Kenner, sino una figura de la colección retro del 2019. Entonces, si ponemos ya nuestra figura vintage retro de Tarkin junto con nuestra figura vintage original de Kenner de 1978 y nuestra figura vintage también original de 1978 del Death Squad Commander, tenemos ya por fin nuestra parte del Imperio dentro de nuestra colección vintage, por lo que estas figuras retro realmente van a completar nuestras colecciones con personajes que lamentablemente no sacó Kenner por falta de tiempo a finales de los 70s y los 80s, y tendremos ya la opción de tener una variedad más amplia de personajes dentro de nuestra colección vintage. Pues esto sería todo por hoy. Espero que te haya gustado esta revisión y estoy seguro que si te gustan las figuras vintage de Kenner de 1978 a 1985, te va a encantar esta figura de Tarkin tanto como a mí. No dejes de visitar nuestra página de internet en www.yavin4colecciones.com. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y may the force be with you.